Bien, buen día. Vamos a iniciar el día de hoy con la continuación de lo que es Derecho y Legislación Mercantil. El día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es el tema número 12. En este tema número 12 vamos a trabajar un poco con las sociedades mercantiles y con esa condición de contratos. Habíamos hablado ayer de la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles. Hoy vamos a ver más o menos cómo es esa relación contractual que debe generarse dentro de las sociedades mercantiles, cómo es esa disposición que de una u otra manera tienen las personas que deciden conformar una sociedad de tipo mercantil. Obviamente, cuando hablamos de tipo mercantil, significa que tenemos ánimo de lucro. Tenemos entonces ese propósito de generar de una u otra manera una utilidad. Y hay algunas disposiciones que están plasmadas, como hemos hablado en temas anteriores, en la fuente de derecho, en el Código de Comercio, pero también supletoriamente en el Código Civil, porque el Código Civil va a disponer realmente toda esa posibilidad de negociaciones que podemos hacer las personas naturales y también las personas jurídicas, porque se adhieren, como veíamos ayer, a esas condiciones legales distintas en donde ya ellos también tienen derechos y tienen obligaciones, y dentro de esos derechos que tienen también tienen la posibilidad de interactuar, de generar contratos, de generar negociaciones, de generar cualquier tipo de reconocimiento por parte de las autoridades, tanto administrativas como de cualquier ente o poder público que corresponda. Entonces, de una u otra forma, pues vamos a iniciar esto con esta lámina número 2, en donde podríamos ya empezar a visualizar ese contexto de lo que sería el contrato dentro de la sociedad mercantil. Cuando hablamos del contrato dentro de la sociedad mercantil, vamos entonces a vislumbrar un poco inicialmente esos elementos. Claro que esto es un poco más hacia los abogados, pero deben ustedes tener esa validez completa de lo que concierne que es un contrato. Los contratos, para que existan, para que tengan de una u otra manera validez en el mundo jurídico, así sea celebrado por instituciones de contexto mercantil, deben tener tres condiciones especiales. Entonces vamos a ver algunos elementos que condicionan lo que son los contratos. Esos elementos que deben contener, lo vamos a ver primero en este punto número A como elementos esenciales. Y tenemos dos elementos esenciales, unos para la validez y otros para la existencia. Pero desde el contexto de la existencia, podríamos nosotros determinar con estos tres elementos si ese contrato cumple con todas las condiciones o si de una u otra manera puede ser nulo, puede ser de hecho catalogado como inexistente. Y tenemos entonces tres condiciones, teníamos el consentimiento, el objeto y la causa. En este caso significa que esas personas, obviamente vamos a enfocar esto en lo que son las sociedades mercantiles, deben tener el consentimiento mutuo de que de querer participar, de querer conformar, de querer formar parte de una entidad mercantil o en una sociedad mercantil. Debe siempre ser obligatorio ese procedimiento de consentimiento, de esa condición especialísima para que de una u otra manera se considere válida esa condición. Debe haber un objeto, una necesidad que de una u otra manera se genera en el mundo de los negocios, como el establecimiento del qué vamos a realizar. Hay distintas posibilidades de trabajar, como se plantean en el artículo 2 y 3 del Código de Comercio, en donde una entidad comercial puede dedicarse a el transporte, puede dedicarse a la venta de distintos artículos, ya sea para efectos de consumo personal, el consumo de animales, en fin, cualquier tipo de actividad, farmacias, bodegones. Bueno, aquí hay muchísima variedad de condiciones, pero siempre entonces debemos ya tener esas disposiciones. Si nosotros revisamos, tenemos que dar cumplimiento a lo que de una u otra manera se va a señalar en el título de las obligaciones civil, y aquí en especial en lo que corresponde a ese artículo 41, en donde de una u otra manera plantea
estas tres condiciones. Adicionalmente a eso, tiene que haber una causa para que de una u otra forma sea válido el contrato. Esa causa tiene que ver con una posibilidad real que lleve a esa necesidad. En este caso, para efectos de lo que son las sociedades mercantiles, la causa es la búsqueda de una utilidad, de un enriquecimiento, de una mejora de la inversión que de una u otra manera van a colocar cada una de esas personas que son socios o que son accionistas en un momento determinado. Entonces, allí más o menos vamos a ver cómo entonces se enfrasca esas tres condiciones especiales. Y hay algo interesante que debemos saber: si en cualquiera de los casos se puede demostrar de que no se tenía consentimiento, de que no se tenía ese proceso de la causa, y la causa, mire cómo es interesante, si nosotros enlazamos esto con lo que vimos en el día de ayer, con la personalidad jurídica, y hablábamos de lo que era el velo corporativo, vemos entonces que muchas veces se creaban instituciones o personas jurídicas que no tenían como objeto producir renta, producir utilidad, sino sencillamente engañar a terceros y crear una sociedad mercantil que de una u otra manera no cumpliera con la condición especial, sino con el perjuicio de dividir el patrimonio o sacar el patrimonio de mi contexto personal y llevarlo a una figura diferente con el objeto de engañar. Entonces, más o menos allí vamos a ir viendo entonces cuáles son las posibilidades que tiene en este caso las autoridades para anular de una u otra manera, generar un proceso de nulidad absoluta, en este caso de ese contrato, que no sería otra cosa que ese proceso constitutivo de esa sociedad mercantil. Tenemos entonces también el tema de la validez, que también forma parte de estos elementos esenciales de lo que es las sociedades mercantiles. Y en este caso vamos a ver la capacidad de las partes y lo que tiene que ver con la ausencia de vicios del consentimiento. Cuando hablamos de capacidad de las partes, tenemos que tener enfoques importantes, como cuáles. Nosotros veíamos en uno de los temas anteriores lo que tenía que ver con la minoridad, o las personas que de una u otra manera no tenían los 18 años, eran menores de edad, y esas personas entonces no tienen la capacidad de contratar. Entonces, en uno de los casos, cualquier persona que se haga pasar por una persona mayor y se celebre algún tipo de sociedad entre esa persona, y inclusive se puede inclusive registrar esa sociedad, podría entonces generar un proceso de nulidad relativa de ese procedimiento que se está generando. También puede darse el caso de que tengamos una persona que sea menor de edad, pero son esos menores de edades emancipados. Recuerde que esto prácticamente lo vimos en las clases anteriores, y esos menores de edad emancipados significan que son aquellos que se casan, que solicitan, en este caso, a el Tribunal de Protección la posibilidad entonces de contraer nupcias. Eso se da en algunos de los casos cuando de repente los muchachos menores de edad, pues bueno, quedan allí esperando un bebé, y entonces pues deciden al final con la familia en conjunto que se casen. En ese caso, esos muchachos van a lograr, en este caso, la emancipación, esa posibilidad de que se retire esa imposibilidad contractual, y a partir de ese momento ellos tienen entonces la posibilidad de realizar cualquier tipo de contrato. Pero vamos entonces viendo cómo en esos elementos esenciales tenemos entonces esa capacidad que deben tener esas personas para poder contractuar. Veíamos en esa primera parte también, en los temas anteriores, cómo hablábamos de la mujer que estaba casada, y veíamos entonces cómo en el 82 y en 1955, cuando se reforma el Código de Comercio, en el 82, cuando se reforma el Código Civil, le dimos la posibilidad de que la mujer y el hombre tuvieran las mismas condiciones de contratar, de realizar cualquier tipo de negociaciones, y no quedaba limitada entonces a ninguna disposición especial. Por lo tanto, entonces, también allí es una de las condiciones especiales que trae allí el Código Civil, de esa posibilidad que tiene la mujer de contratar, de asociarse con cualquier persona sin necesidad de tener permiso del esposo. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es que para vender ya tendríamos algunas disposiciones especiales donde obviamente se requiere
que el esposo convalide esa negociación, pero eso no solamente le sucede a la mujer, sino al mismo hombre también. Nosotros también tenemos la posibilidad de constituir, contratar, negociar, pero ya cuando estemos hablando de desprendimiento de patrimonio, inmediatamente entonces debemos solicitar, si estamos casados, que la mujer convalide esa negociación. De lo contrario, pues obviamente no va a tener ningún tipo de validez. En ese mismo proceso de lo que son las capacidades de las partes, tenemos no solamente el tema de los menores de edad y la mujer que se reformaba y se le daba la posibilidad de negociar a partir de 1955, sino tenemos allí también algunas personas que sufren algún problema. Hay personas que tienen por su edad problemas de Alzheimer, hay personas que sencillamente nacen con algunas dificultades, con síndrome de Down, con alguna deficiencia que le permita el raciocinio de forma clara y consistente. Por lo tanto, eso implica que esa persona se demuestre que tenga o no la capacidad. Eso significa que si usted, por alguna razón, crea una sociedad mercantil y dentro de esa sociedad mercantil coloca a una persona que no tiene la capacidad porque se encuentra lesionado en su capacidad de raciocinio, inmediatamente ese contrato o esa institución que se está creando, pues tiene la posibilidad de que se genere una invalidez. ¿Por qué? Porque de una u otra manera no se tenía de una u otra forma esa condición especial. Yo creo que a veces es un poco difícil, hay personas que pareciera que fueran normales, pero cuando empezar a interactuar con ellos mucho más a fondo, nos vemos entonces en la penosa dificultad de saber que no tienen las condiciones para poder hacer cualquier tipo de negociación. En el contexto mercantil debemos también tener capacidad. Esto no solamente aplica para el contexto mercantil, sino también para el contexto civil. Todo contrato, toda compra que usted le realice a una persona que no tenga capacidad, esa compra es completamente inválida y cuidado si usted pierde el dinero que le dio a esa persona por el artículo o las condiciones que haya adquirido. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con esas disposiciones generales. Bien, dentro de esa capacidad de las partes, vemos entonces que para que tenga validez y para que se de una u otra manera genere esa posibilidad de validez, debemos entonces buscar que el tutor sí, de ese niño, por ejemplo, si fuera un menor de edad, participa. Hablábamos el día de ayer que la personalidad jurídica pueden participar menores de edad. Ok, está muy bien, él puede participar, pero debe entonces estar representado, en este caso, por una persona mayor de edad, en este caso generalmente son los padres. Hay momentos en los cuales no son los padres y se nombra un tutor para ello, o los padres son el tutor, o uno de los padres es el tutor. En cualquiera de los casos, esos permisos se solicitan por el Tribunal de Protección cuando tiene que ver con niños, niñas y adolescentes y cuando estamos hablando de personas incapaces que tienen algún tipo de dificultad, entonces allí vamos a hacerlo a través de los tribunales civiles. Son ellos entonces los encargados de nombrar a esas personas que les representen en cada uno de los actos. Hay personas que inicialmente nacieron bien, físicamente e intelectualmente para desarrollar todas sus condiciones, pero con el transcurso del tiempo, por efectos de algún accidente, por efectos de la misma edad, van perdiendo sus capacidades de pensamiento, sus capacidades de raciocinio y entonces en ese caso se declaran ante un tribunal que son inhábiles para ese tipo de negociaciones y se nombra entonces en ese caso una persona que autorice. ¿Cuál es la idea de esto? Que de una u otra manera esa persona no se le vaya a perjudicar, no se le vaya a quitar el patrimonio que de una u otra forma le corresponde. Y en función de eso, tampoco que él vaya a dilapidar ese patrimonio, porque si no tengo capacidad de raciocinio, pues le parece fácil pensar que todo el mundo puede ser su amigo, o que él puede regalar su dinero, en fin, puede realizar cualquier tipo de actuación que no esté dentro del contexto de la realidad. Eso de una u otra manera son una de las condiciones que aparecen entonces en ese artículo 1142 del Código Civil y que también son aplicables de una u otra forma a el contexto mercantil, porque obviamente recoge a todo tipo de negociación que nosotros realicemos.
Dentro de ese procedimiento también tenemos la ausencia de vicios del consentimiento. Cuando hablamos del consentimiento me refiero a que en la primera parte teníamos los elementos de la existencia y hablamos del consentimiento, de que esas personas tenían que tener siempre la claridad de que iban a realizar una creación de una sociedad mercantil y que de una u otra manera pues tenían esa posibilidad y estaban de acuerdo con eso, pero pueden haber vicios del consentimiento, pueden haber de una u otra manera algún engaño en el cual se trató de involucrar a una persona, pero al final el proceso que se quería llevar no era el que él de una u otra manera quería consentir. De repente el objeto de la empresa iba a ser una farmacia y quisieron colocar una charcutería y al final, de alguna manera, pues se engañó y se creó una empresa diferente a lo que él de una u otra manera tenía como pretensión. En cualquiera de los casos, entonces, pudiera darse algunas condiciones en las cuales se desvíe ese consentimiento, esa realidad jurídica que quería presentar una u otra persona que conformaba esa disposición para crear sí, una sociedad mercantil nueva. Tenemos entonces allí que analizar que hasta este momento en estos elementos esenciales tenemos dos tipos de nulidades, las nulidades absolutas y las nulidades relativas. Las nulidades absolutas que van a tener referencias con esos tres principales puntos, que es el consentimiento, objeto y causa, y en el otro caso, con el tema de la validez, que tiene que ver entonces ya con la capacidad y con la ausencia de vicios del consentimiento. ¿Por qué puede ser la nulidad relativa en la segunda parte que hablamos de la validez? Porque de una u otra manera es posible que la persona no tenía capacidad para crear la empresa, pero de repente el tutor dijo, bueno, no importa, yo voy a convalidar esa condición, no hay nada que perjudique de una u otra manera ni a ese menor de edad, ni a esa persona que sí es mayor de edad, pero que no tiene la capacidad de raciocinio. O en dado caso, es probable que dentro de ese proceso de uso del consentimiento al final se asuma la posición de la nueva condición, de la nueva organización empresarial en función de pues cualquier disposición que estuviera allí y de una u otra manera pues se genere esa nulidad, pero no sobre todo el particular, sino sobre una parte. Pero cuando se habla de nulidad absoluta, que es falta la causa, falta el objeto, falta el consentimiento, significa entonces que se declararía como inexistente, como que jamás existió de una u otra forma esa posibilidad contractual. Eso más o menos entonces sería una diferencia entre lo que es ese primer punto que tiene que ver con los elementos esenciales de el consentimiento. Tenemos que tener claro que dentro de las sociedades, ese artículo 1649 del Código Civil establece que la sociedad es creada por dos o más personas que convienen siempre en contribuir cada uno con la propiedad del uso de las cosas, con su propia industria o con la realización de un fin específico y común. Recuerden que esta disposición del 1649 no está precisamente plasmada en el Código de Comercio, sino está plasmada en el Código Civil y que de una u otra manera hace referencia entonces a esas disposiciones. Entonces allí también puede haber en el tema de vicio del consentimiento algo que ver con la cantidad de patrimonio que debía aportar, no solamente el objeto o inclusive de esa forma de administrar esas condiciones o esas cláusulas de administración. Recordemos también que en la clase de ayer, cuando hablábamos de personas jurídicas, hablábamos de esas condiciones en las cuales una persona podía adquirir la propiedad de todas las acciones, aunque este artículo 1649 del Código Civil dice que dos o más personas, no una, pueden constituir una sociedad mercantil. También entonces hay que tener claro que después de creada, posiblemente esas acciones y ese patrimonio total de esa figura jurídica pueden pasar en el caso venezolano a manos de una sola persona. Eso lo explicábamos el día de ayer y no genera de una vez la invalidez de la sociedad mercantil. Pero obviamente hay otras legislaciones, explicábamos allí, que no lo permiten inmediatamente cuando se dé ese supuesto, tienen entonces que generarse la inexistencia de la sociedad o la liquidación de esa sociedad mercantil, pues pasaría entonces eso a conformar
un fondo de comercio y no una sociedad en sí. Vamos ahora a la segunda condición, que tiene que ver con los elementos especiales o los elementos de socio que traen, en este caso, las negociaciones de las sociedades mercantiles, viéndolo desde el contexto de lo que son los contratos de las sociedades mercantiles. Y tenemos allí entonces distintas disposiciones como la pluralidad de los socios, el fin económico común, el afecto societario, el soporte de los socios y el reparto de las ganancias o de las pérdidas. Dentro de todo contexto, toda sociedad mercantil, absolutamente toda sociedad mercantil, debe siempre tener esa posibilidad de que todos los socios o todos los accionistas participen de forma abierta, de forma clara, de forma democrática, incluyéndose siempre en toda la toma de decisiones. Habrá que recordar entonces que dentro de las sociedades mercantiles, ese capital está dividido seguramente en acciones o cuotas de participación que le dan de una u otra forma derechos y obligaciones a esas personas que participan allí, y dentro de esos derechos tienen la posibilidad de un voto por cada acción que representen. Si esa sociedad mercantil está conformada de una totalidad de 100 votos, pues entonces habrán 100 votos que contar sobre la decisión o que se le pregunte a cada una de esas personas, ¿sí? O la opinión que se tenga por la toma de cualquier decisión. Es probable que alguno de esos accionistas tenga de los 100 votos 99 votos, porque tiene 99 acciones, o sea que prácticamente eso significa que el voto de él es un voto de mayoría, una mayoría prácticamente absoluta. A lo mejor existirá otra persona que tenga una sola acción, se escuchará, pero pues la persona que representa la mayor cantidad de votos tendrá entonces la posibilidad de imponer su criterio o su posición. Obviamente, si yo quiero participar en mayor proporción, pues debo hacer mayor inversión y tener entonces que comprar otra cantidad de acciones que más o menos coincida con la realidad de más del 51% y en función de eso tomar las decisiones. En todo tipo de sociedad mercantil siempre debe generarse un fin económico común. Ese fin económico común es netamente necesario. Pues obviamente siempre ese fin económico común va a ser, por un lado, cuando hablamos de sociedades mercantiles, que se genere una utilidad. Si no hay utilidad, pues obviamente no va a haber ningún tipo de acuerdo. Lo que se va a buscar generalmente es ese acuerdo económico, pero ese acuerdo económico se va a realizar a través de sí, el establecimiento de un objeto comercial que puede ser bastante amplio, que puede ser limitativo en cualquiera de los casos, y ese objeto comercial es el que va a permitir ese fin económico común. Vamos entonces a dedicarnos a hacer actividades por lo menos de elaboración de muebles, vamos a colocarnos a hacer una fábrica, por ejemplo, para el tema de la industria alimenticia, en cualquiera de todos esos casos. Entonces ese va a ser el fin económico que van a tener todos los socios. Hay algo que es interesante dentro de las sociedades mercantiles: cuando se decida cambiar ese objeto comercial, todas las personas que forman parte de esos socios tienen como derecho inclusive retirarse si no están de acuerdo con la explotación de ese fin comercial. Siempre toda interacción que se realice dentro de las sociedades mercantiles debe darse en el proceso de conciliación, en el proceso de la mínima posibilidad de controversias que puedan generarse, aunque eso no signifique que existan posiciones encontradas en cada uno de los casos. Pudieran generarse algunas situaciones en las cuales yo no estoy de acuerdo con cierta o aquella decisión. Estamos hablando que cuando hablamos de pluralidad de los socios nos vamos a referir a que existen dos tipos de asambleas. Más adelante lo vamos a tratar de definir mejor, que son las asambleas ordinarias y extraordinarias. Cuando hablamos de todos los socios, significa esa asamblea de socios, no de la junta directiva, donde todos tienen la posibilidad de opinar, donde todos tienen la posibilidad de elegir a otras personas para que representen la junta directiva, o elegirse inclusive, sí, ser candidatos a plantearse como presidente, vicepresidente, en fin, de esa junta directiva, de esa sociedad mercantil.
En cualquiera de todos los casos, siempre eso debe darse dentro de todo el ambiente cordial, de afecto y de responsabilidad, por supuesto, de todas las condiciones necesarias para la tranquilidad. Dentro de ese proceso, de esos elementos especiales, siempre tiene que hacerse un aporte. No puede crearse una sociedad mercantil sin el establecimiento de un aporte, sin el establecimiento de un capital. ¿Por qué? Porque obviamente toda sociedad mercantil, por muy pequeñita que sea, si sea una venta de pastelitos allí, necesitamos al menos tener algo para poderlo hacer, una cocina, necesitamos la bombona de gas, necesitamos un calentador pequeñito o algo en donde podamos colocarlos, una cava, en fin, para colocar esos pastelitos y poderlos vender. Por muy pequeño siempre, entonces debe darse un procedimiento de aporte. Ese procedimiento de aporte que se va a realizar de los socios va a ser sincerado con la participación que se tiene. Si de repente entonces nosotros vamos a vender los pastelitos, voy a colocar ese ejemplo sencillito, entonces yo voy a decir, bueno, ajá, ¿y cuánto cuesta la cocina donde se va a hacer? ¿Y cuánto cuesta la bombona de gas? Entonces eso cuesta, por ejemplo, 500.000 bolívares. ¿Y cuánto cuesta la cabita donde se van a meter los pasteles? Bueno, esa cuesta 100.000. ¿Cuál va a ser la proporción del aporte? 600.000, 500 de la cocina y la bombona de gas. Estoy colocando un ejemplo tonto aquí. Y 100.000 de la cava. ¿Será que todos tienen la misma participación si yo aporto solamente la cava y el otro aporta la cocina y la bombona de gas? No, el uno está aportando un monto que representan 500.000 bolívares, el otro un monto que representa 100.000. Por supuesto que entonces esos porcentajes de participación son diferentes. Si hay un porcentaje de participación diverso, distinto, pues entonces ese reparto de ganancias o ese reparto de pérdidas, porque yo puedo ganar, vendí muchos pastelitos o no vendí nada. En función de eso, también tiene que repartirse esas ganancias y esas pérdidas, dependiendo, por supuesto, de esa participación, de ese aporte que se haya generado por cada una de las personas. Eso, por ejemplo, por hablar de un negocio pequeño, pero podemos hablar de una fábrica. Vamos a hablar por lo menos de una empresa que se dedique a la producción de bolsas plásticas. Entonces tenemos unas máquinas extrusoras. Bueno, ¿quién es el dueño de esas máquinas extrusoras? ¿Qué valor tienen esas máquinas extrusoras? Entonces revisamos que tenemos por lo menos dos máquinas extrusoras con un tornillo 75 para producción de bolsas plásticas y que tienen un valor general de $30.000, las dos. Y tenemos una persona que es dueña de un galpón donde se pueden colocar esas máquinas que a veces son grandes, tienen más de 8 metros, en fin, tienen unas disposiciones especialísimas. Entonces dice, bueno, ajá, ¿y cuánto vale ese galpón? No, ese galpón vale $50.000. ¿Qué es más, 50.000 o 30.000 que valen las máquinas? ¿Cómo entonces se hace ese aporte de socios? Obviamente entonces ese aporte de socios va a ser en función de qué? De una cantidad porcentual que debe identificarse para que luego cuando se empiece ese proceso de producción de bolsas plásticas, ese proceso de utilidades que se vayan generando, entonces se realicen ese reparto de ganancias en función de qué, de los aportes que se realizaron. Allí está entonces la necesidad de la identificación de ese capital social, pero también puede darse el caso de que esa empresa se creó, se constituyó, se colocó, pero llegamos a una crisis de pandemia donde no hay posibilidades de vender bolsas plásticas, a nadie le importan las bolsas y lo único que le importa es la comida y la empresa lo que estaba generando es pérdidas porque había que cancelar luz, cancelar agua, cancelar una serie de empleados para que trabajaran o no trabajaran, se les cancelaba sus nóminas y al final eso no generaba ningún ingreso, sino solamente una salida de dinero. Entonces también, si existe una pérdida, todos ellos tendrán que cubrir esa pérdida en función de la participación inicial que cada uno de ellos realizó. Más o menos entonces, en función de eso se dan esos elementos especiales o de fondo de lo que tiene que ver con los contratos. Y tenemos un punto C, y en ese punto C vamos a ver los elementos formales o de forma. En este caso, entonces vamos a tener que representar allí cuatro condiciones interesantes. Uno tiene que ver con el otorgamiento de la documentación de esa sociedad mercantil, información que podemos entonces revisar en el Código de Comercio, ya no en el Código Civil, sino en esa fuente primaria de información de lo que es el derecho y la legislación mercantil, en donde lo podemos encontrar en el artículo 211, 212 y siguientes hasta el 214, y luego en el 227 y 235. Allí entonces vamos a ver
de esa necesidad que tienen esos comerciantes de dirigirse. ¿A dónde? Se van a dirigir a esos registros. En el caso de que sean sociedades mercantiles, ¿a qué registro nos vamos a dirigir? A los registros mercantiles, exactamente. ¿A cuál registro mercantil? Al más cercano a su domicilio. En ese caso, en el más cercano de su domicilio, debe entonces ir esa serie de comerciantes, llevar un escrito que es ese documento constitutivo y ese documento estatutario y presentarlo al registrador mercantil. ¿Para qué? Para que de una u otra manera ese documento sea validado. Aunque nosotros tenemos un código civil bastante viejito, podemos ver entonces que, por ejemplo, el artículo 212 tiene algunas modificaciones interesantes porque él inicia diciendo que se registra en un tribunal de comercio. Anteriormente, sí, esos registros se hacían en los tribunales, en los órganos jurisdiccionales. Luego de eso, con la evolución, recordemos la fecha de la elaboración del código de 1955, por eso se habla de la reforma ahorita, ya eso no se hace a través de los tribunales. En los tribunales se ventilan todas esas situaciones en las cuales no hay acuerdos, ya sea entre los mismos socios o ya sea entre ellos y terceros, pero ya eso se hace a través de los registros mercantiles y como veíamos viendo, como veríamos en otros temas allí, estábamos revisando de que eso depende ya del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial, ¿ok? Entonces los registros mercantiles en este momento representados por el SAREN están a cargo de la Vicepresidencia de la República durante muchísimos años. Eso estuvo a cargo de el Ministerio de Interior y Justicia, pero ahora pasa eso a cargo de la Vicepresidencia de la República. Eso fue en el mes de diciembre de este año 2020 que terminó. Me disculpan, pero es que en la mañana hay que tomar cafecito, entonces hago la pausa porque si no, la garganta no me da. Bien, otra de las cosas interesantes es que para que se genere la validez de esa condición, tenemos de una u otra manera que publicar esa información donde todas las personas tengan la posibilidad de verla. Y precisamente esos registros mercantiles son esos lugares donde yo voy a eh, entregar ese documento consultivo y estatutario, donde me lo va a validar un registrador mercantil a través de su protocolización y donde va a quedar esa información allí público para que cualquier persona que tenga interés, que considere que tiene interés sobre ese particular pueda ir y consultarlo. Y eso también es una disposición que se plasma en ese mismo artículo 212, en donde ese mismo registro tenga la posibilidad de permitirle a cualquier persona de una u otra manera ver la información que está allí y esa información no va a ser otra que quiénes van a ser esos accionistas, cuál fue el aporte que se realizó, cómo se realizó ese aporte conceptualmente y otras disposiciones, por supuesto, que vamos a revisar en el transcurso de este tema número 12, que tiene que ver entonces con esas sociedades mercantiles. De verdad que hoy estoy agradecido con Darly, Yamilet y Oriana, que fueron las únicas personas que se me conectaron a la clase. Esperemos que en algún momento, pues, los demás jóvenes decidan conectarse. Hay muchísimas personas que están en lista de asistencia. De hecho, en el primer parcial presentaron muchas personas, pero no sé por qué, pues prácticamente de forma sincrónica no se conectan muchas de ellas. Sin embargo, pues nada, les va a quedar la grabación de la clase, pero pues a veces siento que no es igual porque tienen ahorita ustedes por lo menos la posibilidad de preguntar cualquier inquietud que tengan al respecto. Pero bueno, de todas maneras, pues allí queda eso. El artículo 213, que refiere también a esa documentación que tiene que ver con el Código de Comercio, habla de ese documento constitutivo. En realidad pareciera que fuera el documento constitutivo uno y los estatutos otros, pero al final todo conforma lo mismo. En el constitutivo lo que digo es voy a constituir realmente esta información, pero que corresponde a la inscripción, donde voy a identificar el nuevo nombre de la denominación comercial, la dirección, en fin, pero los estatutos tienen que ver con esas disposiciones. ¿Quién tiene la posibilidad de representar? ¿Cómo se representa de una u otra manera una organización o no? Eso creo que son condiciones especiales que van a estar identificadas en esos documentos. Pero al final entonces lo que siempre se acostumbra es a presentar un solo documento que está la primera parte, que es lo
constitutivo, y la segunda parte que son los estatutos, cómo se va a regir esa compañía. Estábamos hablando que estamos hablando de ese tipo de contratos que hacemos a las sociedades mercantiles. Bueno, precisamente esos contratos tienen que ver entonces con la posibilidad de que yo decida como yo quiera realizar las disposiciones. Yo quiero que usted, Juan, que es de la junta directiva, represente la compañía, pero no pueda vender. Entonces, ok, eso lo vamos a hacer de forma conjunta a través de la votación en la asamblea de accionistas. Quien tenga mayor participación en capital tendrá entonces mayor participación en las votaciones que se puedan tener. En ese artículo 213 se habla clara y inequívocamente del establecimiento de una denominación y de un domicilio. Veníamos hablando de eso. Veníamos hablando del objeto, que es ese numeral 2 de ese artículo 213, que tiene que ver con a qué se dedica esa institución. Debe ser una institución que se dedique a algo que sea completamente lícito. Tenemos también el punto número 3 con el importe de capital. Inequívocamente debe establecerse cuál es el capital social y cuál es el aporte que realiza cada uno de ellos de forma individual. Tenemos el punto número 4 que tiene que ver con el nombre, el apellido de los socios, la cantidad de valor nominal de cada una de esas acciones, expresar esas acciones si son acciones comunes o son acciones preferentes. En cualquiera de los casos, las que se están emitiendo para la constitución de esa entidad. Además de eso, si se va a hacer ese aporte a través de créditos, debe entonces identificarse cuáles son esos créditos y cuáles son los bienes aportados. Hay varias formas de realizar los aportes de capital. Más adelante en este mismo tema número 12 voy a referirme a eso. Aquí solamente estoy haciéndolo a título enunciativo de las disposiciones que plantean cada uno de estas figuras, de los elementos formales y sobre todo de lo que tiene que ver con ese articulado especialísimo que plantea el Código de Comercio. También en el punto número 6 ya tiene que ya no ver no solamente con lo constitutivo, sino con esas disposiciones estatutarias donde están las reglas de sujeción, cuáles deberán formarse los balances, cómo se deben calcularse y cómo se deben repartir esos beneficios. Obviamente siempre va a ser en función de la constitución de ese capital. Tenemos también en el 7 las ventajas o derechos que se puedan otorgar a las personas promotores de la constitución de esa sociedad mercantil, a esas personas que se eligen para que constituyan esa sociedad mercantil. El punto número 8 tiene que ver con el número de personas que va a ser o que van a generar esa junta directiva o esa junta administrativa. Todas las empresas, como venía diciendo desde el día de ayer cuando hablaba de personalidad jurídica, tienen distintas condiciones especiales. Podemos tener dos supermercados, aunque hagan lo mismo y vendan lo mismo y esté el uno al lado del otro, es probable que el uno tenga la composición de una junta directiva distinta a la otra y las atribuciones completamente diferentes. De repente, en algunos casos, la junta directiva está compuesta por 3 personas, en otro caso por 5, en otro caso por 2. En fin, eso queda a disposición precisamente de esas personas que componen esa sociedad mercantil o esas personas que serían los socios de esas compañías. Además tenemos allí el número de comisarios. Podemos tener un solo comisario, ¿sí? En las sociedades mercantiles. ¿Quién es el comisario? Lo hablábamos en temas anteriores. Un licenciado en administración, o sea, cualquiera de ustedes. Por eso la importancia de derecho y legislación mercantil. Cualquiera de ustedes, pero puede haber un solo comisario, pueden haber varios comisarios. Cuando son empresas grandes, empresas, por ejemplo, como Pasteurizadora Táchira, empresas, por ejemplo, como Pellizzari, estoy colocando aquí nombres de la región, empresas como Banco de Sofitasa, aunque Banco de Sofitasa sea una empresa financiera y tenga una regulación especial por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, o tengamos empresas, por ejemplo, de esa envergadura, Centro Clínico, Policlínica Táchira, tenemos entonces la necesidad a veces de nombrar no solamente un comisario, sino 2 comisarios, 3 comisarios. ¿Para qué? Para el momento de que no se encuentre uno de ellos, el otro pueda suplir esas condiciones. Y eso es completamente viable y completamente lícito de conformidad con ese artículo 213 del Código de Comercio. Está bonito, bueno el café. Ok, tenemos en el punto número 10 o el numeral 10 de ese artículo 213 las facultades que puedan tener esas asambleas que pueden ser asambleas ordinarias o asambleas extraordinarias, según sea el caso. Las ordinarias y las extraordinarias tienen contenidos diferentes y los vamos a analizar
más adelante en este mismo tema número 2. Tenemos también que ver con el ejercicio económico. Toda sociedad mercantil, jóvenes, toda sociedad mercantil tiene un establecimiento de un ejercicio económico. Cuando ustedes están estudiando contabilidad, les hablan de el estado de situación financiera, les hablan del estado de resultados, les hablan de el flujo de efectivo y les hablan de el movimiento de cuentas de patrimonio, pero siempre tienen que ver que todo eso se mide en un periodo de 12 meses y a esos 12 meses se le llama el ejercicio económico o lo que sería el tiempo que debe tener ese giro de la compañía. Eso significa que ustedes allí van a analizar si hubo utilidad o hubo pérdida dentro de ese periodo. Si nosotros creáramos el día de hoy una compañía, hoy es 24 de marzo del año 2021, y creo una compañía el día de hoy, seguramente pudiera colocarla hasta el 31 de diciembre. Vamos a tener siempre, cuando constituyo la compañía la primera vez, un periodo corto, menos de 12 meses. Pero ya en lo sucesivo se mediría desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Pero también puede haber la posibilidad de hacer ejercicios irregulares. No todas las empresas cierran su ejercicio el 31 de diciembre. Eso significa que ahorita está en estos días muy de boca que dicen declare y pague el impuesto sobre la renta, que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, pero puede darse el caso de un periodo distinto a ese, en donde empiece, por ejemplo, el periodo en marzo y termine en el mes anterior, el mes de febrero del año que viene. O sea que pueden haberse periodos irregulares. Lo que sí tiene que tener claro es que siempre van a tener los periodos 12 meses excepto el primer año, que puede ser un periodo corto. ¿Pero por qué 12 meses? Porque se va a medir en esos 12 meses la utilidad o pérdida. Y les pregunto, ¿en dónde mido la utilidad de pérdida? En el estado de resultados. El estado de resultados que contiene los ingresos, los costos y los gastos. Al final, ¿qué hago? A los ingresos le resto los costos y le resto los gastos. ¿Qué tengo entonces? Una utilidad o una pérdida del ejercicio. Si tengo utilidad, reparto esa utilidad a través de dividendos y si tengo pérdida, pues miro cómo voy a compensar esa pérdida en función de la participación que tengo. Bien, me está diciendo el sistema de Zoom que esto debemos cerrar la clase y volvernos otra vez a conectarnos. Entonces, para que no quede allí en el aire, voy entonces a finalizar esta sección, esta primera sección de clase del día de hoy, e inmediatamente les envío el enlace para volvernos a conectar a la siguiente sección. Entonces, vamos a continuar.